viernes toca. Tenía ganas de traer alguna reflexión, salir un poco de la coyuntura, y traje un libro para salir un poco de la coyuntura, ahora les cuento. Nosotros trajimos cumbia, Vilma Palma, Vampiro. Claro, no, muy bien. Bueno. Le pusimos un montón de onda, así que voy a tratar de apuntalar esa onda. Porque por momentos parece, en el malestar en el que vivimos, en el gobierno de Milei, lo decías vos, creo que más temprano, con Dora Barrancos, te levantás todos los días a la mañana y ves qué hizo la motosierra hoy, digamos, ¿no? Y hay una sensación por momentos de desamparo y de malestar y de tristeza y de desazón. Y bueno, y cómo combatir eso. Y si uno mira la región, por decir algo, ¿no? Bueno, uno podría anticipar que a Milei se le puede ganar, ¿no? Si uno mira la etapa de la región, no es que América Latina está poblada de Mileyes, aunque hay y hubo. Si uno mira Brasil, ganó Lula. Sí. En Chile ganó Boric, en Colombia ganó Petro, en México revalida López Obrador con Sheinbaum. Entonces, ayer en las elecciones en Inglaterra, para mirar a otro lado, ¿no? Donde el laborismo hace una gran elección. Estamos en un tiempo donde, como existe Milei y existe Bolsonaro, ahora vamos a hablar un poco, quiero hablar de Brasil, a eso voy. También hay como una disputa. Uno mira la región y la región no está en manos de la ultraderecha en bloque, para nada. El mundo no está en manos de la ultraderecha en bloque. Está peleado. Estamos en una década peleada, como fue la década ganada de los tempranos 2000. No, bueno, ahora estamos en una época donde no está claro para dónde va a disparar la cosa. ¿Qué proyecto de país, de región, de mundo va a triunfar? Y eso a mí me gusta pensarlo así porque nos sirve para ver, bueno, en esa disputa que está abierta, digamos, de repente hay una pregunta por la agencia. Bueno, entonces capaz que la participación, lo que uno haga o no haga, deje de hacer una mejor estrategia, una mejor línea, una mejor propuesta, una mejor acción, puede ayudar a dar, digamos, a virar para un lado, ¿no? Hacia donde rumbee la Argentina, por lo menos. Si el mundo va a ser como el que nos propone Milei o como el que nos propuso y nos propone Cristina, está en disputa, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco pensar en la experiencia de Brasil, nuestro país vecino, que es una experiencia reciente de haber derrotado a un ultraderechista, Jair Mesías Bolsonaro, que por supuesto no es igual a Milei y las circunstancias no son iguales, pero como son distintas las podemos comparar y puedes buscar puntos de contacto y puntos de diferencia que también nos permitan, y esto me importa sobre todo, hoy a Diego le decía a la mañana que el título provisorio era Aprender contra Bolsonaro, era el título de la columna, que era medio como raro, pero bueno, lo dejamos ahí por lo menos. Es decir, ¿qué aprendió la militancia brasilera peleando contra Bolsonaro? Entonces, bueno, ahí hay un reservorio, un repertorio de ideas que nos pueden servir más o menos para pensar qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer. Y en ese marco, traje un libro que se llama Bolsonarismo y extrema derecha global. Ahí hay una cámara, creo que ahí se verá. Sí. Una gramática de la desintegración. Es un librito chiquito que editó Tinta Limón, de un autor que se llama Rodrigo Núñez, un filósofo y militante brasilero, digamos, que hace un intento de no explicar a Bolsonaro, sino al bolsonarismo, y pensar cómo combatirlo. Y yo del libro me llevé algunos desafíos que tenemos para enfrentar a Milei y algunas fortalezas que tenemos en esa lucha, que también me parece que nos sirven en este momento para ver dónde estamos fuertes, ¿no? Entonces arranco por los desafíos que tenemos para enfrentar a Milei, del libro Bolsonarismo y extrema derecha, de Rodrigo Núñez. El primer desafío, Rodrigo Núñez dice, estamos en una época que es la crisis de legitimidad del neoliberalismo. Del 2008 para acá, con la gran crisis económica y la gran recesión que estamos viviendo, luego la pandemia que empata con esa crisis, el neoliberalismo que lograba ser hegemónico en lo cultural, en lo económico, en lo político, empieza a entrar en crisis. Después de la crisis, como fue la crisis del 29 en el siglo pasado, que entra en crisis un estilo de capitalismo, y cómo ese capitalismo logra que la sociedad lo quiera, lo valore, lo elija, lo defienda. Entonces, bueno, ante esa crisis, los sectores dominantes globales, dice incluso Núñez, en vez de recular y decir, che, ¿cómo armamos otro capitalismo que integre e incorpore?, aceleraron y fueron a fondo, sobre todo los sectores financieros y tecnológicos, podemos agregar, dominantes económicos globales, aceleraron. Y en esa aceleración
la ultraderecha, las ultraderechas, ¿no? son una forma de un neoliberalismo zombie en crisis de lograr legitimarse en las poblaciones buscando, bueno, formas, y ahí empiezan a aparecer las palabras, ¿no? Crueldad, odio, la doma, la incorrección política como una forma de destrucción del otro. Una cosa, bueno, que ahí ya te cambió el razonamiento. Ok, lo que está en crisis es la legitimidad del neoliberalismo. Eso, en América Latina, está atravesado por otra cosa, que es que nosotros tuvimos un desafío muy importante al neoliberalismo en la primera década y media, nuestra década ganada, en el lugar donde más y más potentemente se intentó desafiar. No digo que lo vencimos, porque no logramos alumbrar algo superador al neoliberalismo, pero que logramos construir un proyecto que le antagonizaba y que le podía proponer a la sociedad otro horizonte. Bueno, nosotros tuvimos esa experiencia exitosa, que por supuesto, y acá también, tanto en Argentina como en Brasil, atravesó también ese espacio una crisis, ¿no? En Brasil se ve muy evidente, ¿no? Primero es 2013-2014, la elección de Dilma como una candidata de Lula y Dilma aceptando el programa económico de moderación, de pacto con los grupos dominantes y alejándose de lo popular, encontrando grandes protestas en su contra, que termina en un impeachment, que termina en Temer, se proscribe a Lula y ahí Bolsonaro. Entonces, es casi la ultraderecha Bolsonaro es casi como la expresión de un primer éxito, que es Lula, y después un fracaso, que es Dilma. Y esto nos empata con la Argentina, ¿no? El éxito de Néstor y Cristina, el fracaso de Alberto, la proscripción de Cristina, la frustración, ¿no? de algo que antagonizaba con el neoliberalismo, que no logra desarrollarse en esa segunda etapa, y ahí Milei. Además, en Argentina estamos en una crisis de deuda, lo hablábamos antes, ¿no? que lo marca Cristina en su documento de febrero. Estamos en un problema que otros países no tienen. Y eso también explica la dimensión económica de Milei en un punto, ¿no? Como vos vivís en una crisis de deuda, bueno, hay algo de lo económico que está mucho más en crisis que otros países. Dice, y acá aparece el primer desafío que plantea Rodrigo Núñez en su libro. Él dice, mira, te lo leo, es buenísimo. El nuestro es un tiempo en el que convive un sentimiento difuso que por diversas razones las cosas no pueden continuar como están y en simultáneo las cosas no pueden ser de otra manera. Hay una sensación, esto lo plantea en términos globales, de que el mundo no puede ser de otra manera y a la vez no puede seguir así. Y que en esa sensación mixta, bueno, ahí aflora la ultraderecha, que capta, dice Núñez, un sentimiento antisistema, ¿no? Votar a Milei es algún tipo de enojo con la realidad, de frustración y una vocación de la sociedad de que las cosas mejoren o que sean distintas a lo que son. Me parece, ¿no? Bueno, de hecho, Manu, eso es lo que cuando vos hablas con alguien que votó a Milei, ¿no? Sí. Ese es el argumento. Bueno, así no podíamos seguir. Sí. Esto mismo que estaba citando del autor. O sea, así no podíamos seguir, hace falta un cambio. El asunto es, bueno, ¿quién es el actor del cambio? ¿Y para dónde? Claro. Dice Núñez una cosa muy buena. Bolsonaro, la ultraderecha, es paradójico, es una revuelta conformista. Es una revuelta que refuerza las desigualdades y refuerza las injusticias y refuerza esa sensación, ¿no? de inconformismo. Es una lógica del antisistema que no va a resolver ese problema, que va a tener que seguir en la lógica de construir el otro, de la crueldad, de la maldad, de la doma, de la burla, del troleo, porque no le va a resolver los problemas materiales a la población, que son el origen de esta situación en la que estamos. Entonces, en eso nosotros tenemos un desafío, que es que Milei captó un malestar con la época. Eso es una idea de Walter Benjamin, del siglo pasado, que también sirve. Dice, todo fascismo es síntoma de una revolución fallida, ¿no? El fascismo... Y tampoco... Después uno puede pensar si fascismo sirve para Milei o no. A veces sirve más, a veces sirve menos. También hay que tratar de interpretar esto, no solo como una repetición del pasado, sino como sus novedades. Pero bueno, ahí está esa idea de Walter Benjamin que nos sirve para pensar. Pero en ese desafío que plantea Núñez, también nosotros tenemos una fortaleza, que es que durante 12 años en la Argentina hubo una propuesta de país que logró captar grandes mayorías que demostraba que podíamos ser otra cosa a esta. Entonces ahí tenés una fortaleza, que tenés en un pasado reciente una idea de que el país pudo ser distinto, supo ser distinto, quiso ser distinto, logró ser distinto. Segundo tema, desafío. Hay algo que dice el libro, a mí me pareció increíble, porque fue para mí, estos momentos que lees algo y dices, mirá, muy bueno. Dice, Bolsonaro, el bolsonarismo,
y esto sirve para Milei también, se alimenta de nuestra indignación. ¿Cómo es eso? Dice. Es la lógica del troll de las redes sociales. El troll de las redes sociales. Un vampiro digital. Un vampiro digital. Dice, busca provocar reacciones fuertes y parece alimentarse de su propia capacidad para provocar el enfrentamiento y exponer a los demás al escarnio. La ultraderecha sabe, este es textual, sabe aprovechar la indignación de sus oponentes. La participación no es todo, lo es todo. No importa si es buena o mala, la participación es todo. Cada troleada produce una ola de indignación que impulsa a miles de personas a dar a conocer el material polémico y su fuente, aumentando su circulación, visibilidad y viabilidad. Entonces él dice, cuando Milei, una escena, 8 de marzo, ¿no? Paro internacional, feminista, sí. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el gobierno, a la mañana, ¿qué hace? Sabiendo que va a haber una marcha masiva en la Plaza de los Congresos. Desarma el Salón de las Mujeres. Publica un video en redes sociales para provocar, diciendo que desarmó el Salón de las Mujeres. Y vos te levantaste a la mañana y viste ese video. Y te indignaste. ¿Cómo? ¿Cómo desarmaron el Salón de las Mujeres? Y terminamos todos discutiendo el Salón de las Mujeres. No, pero qué sé yo, es que es lo simbólico, porque lo que significa que las mujeres bajen los cuadros, como Néstor bajó los cuadros de Videla, ahora baja el cuadro de Juana Zurduy para poner el cuadro de Menem. Y vos lo ves como una forma simbólica de explicar toda esta cosa tan terrible que está pasando, que antes que simbólica es económica, social, es en nuestras vidas, que empeoran, que no venían bien, pero que empeoran con Milei. Entonces vos encontrás algo simbólico de lo que te agarrás para explicar lo terrible. Sí, no, pero la explicación perfecta es que cerraron el Salón de las Mujeres. Y es al revés. Ellos quieren que te indignes con eso y que discutas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa lo que dicen las paredes de la Casa Rosada? Hay un punto donde no es tan importante eso como lo que iba a pasar a la tarde, que era una marcha masiva feminista que además tenía una línea buenísima, que hablaba de la deuda, exacto, que hablaba del rol del Estado, que hablaba de la comunidad, que hablaba en contra de las políticas de la crueldad, que hablaba de las políticas del cuidado, que ofrecía una mirada de futuro, y la plaza se llenó. Entonces vos tenés que resistirte a querer discutir el Salón de las Mujeres y tratar de discutir lo otro. Porque ellos quieren que te indignes. Y cuanto más te indignás, más te paralizás, porque aparecen estas cosas. Otra escena, el Falcon Verde. Mira, esta es terrible. Los trolls de Milei, los trolls importantes, los que trabajan en la Casa Rosada, los que trabajan en lo que es el Salón de las Mujeres, que hoy es una granja de trolls, ¿no? Los famosos, Juan Do, el Gordo Dan, todos esos, tuitean siempre la imagen del Falcon Verde. Y hacen chistes con el Falcon Verde. Y uno se indigna porque el Falcon Verde, loco, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás haciendo una reivindicación de la desaparición de personas? ¿Del secuestro de bebés? Y el troleo siempre funciona en dos registros, ¿no? Por un lado, está dicho en forma de chiste, ¿no? Pero el fondo es de verdad. En el fondo estoy naturalizando algo que estaba fuera de la cultura porque simbolizaba el terror, lo empiezo a meter en forma de chiste y lo vuelvo a naturalizar, a normalizar, a natural. Y si vos te indignás y te enojas, bueno, flaco, es un chiste. No estoy hablando en serio. No estoy diciendo realmente un Falcon Verde. Estoy haciendo un chiste. Entonces, bajarle el precio. Entonces, en este doble registro, ellos van corriendo la ventana de lo posible. Y algún día terminás con Villarroel de vicepresidenta. Porque naturalizaron y normalizaron, y el negacionismo, por supuesto, ahí está el atentado a Cristina, no es solo el troleo, pero digo, para entender esta lógica de la que habla Núñez, en la que funciona la ultraderecha, que la indignación produce pánico moral. El pánico moral no te moviliza, te inmoviliza. Y las cuestiones concretas nos movilizan. Cuando uno pelea por algo concreto, cuando fuimos a pelear por las universidades, no estábamos indignados, teníamos claridad de lo que estábamos discutiendo. Teníamos claridad por lo que estábamos luchando. Cuando se lucha contra la ley base, se lucha con claridad. Cuando se lucha porque se entreguen los alimentos, se lucha con claridad. Cuando se lucha por la fórmula jubilatoria, por cualquier lucha política. La última vez con la ley base quemaron un auto, ¿no? Para que discutamos eso. Sí, claro. Digo, la misma lógica que estás planteando de distraer la atención de lo verdaderamente importante y lo noticioso. Pero siempre corriendo el límite de lo posible. ¿Se acuerdan de Lilia Lemoyne hablando de que los padres renuncien a la paternidad? O que Milei hable de vender bebés. Que está dicho medio como en términos teóricos a veces, en términos graciosos a veces, en términos... No, bueno, no es en serio, pero te corrieron el límite de lo que se puede decir. Lo que también abre un desafío nuestro, que es no entrar en ese juego. El 24 de marzo también sacaron un video, ¿no? Casi como no reivindicaba la dictadura, pero bueno, estaba el Tata Joffre ahí y era una crítica a las víctimas supuestas iguales, una teoría de los dos demonios. Una teoría de los demonios. Un video a la mañana que con la potencia del 24 de marzo se logró pasar desapercibido. Y eso estuvo bueno, que pasara desapercibido. Quisieron provocar y no pudieron. La potencia no funcionó. No funcionó. Bueno, pero también habíamos aprendido del 8M, ¿no? Entonces,
la indignación nos inmoviliza. Tenemos que saber que ellos están queriendo que nosotros pisemos ese palito de la indignación y que nos alejemos de otras formas de pensar y hacer política donde le podemos ganar batallas. Bueno, hay un desafío, ¿no? Dice Núñez, una de las formas de enfrentar ese problema, de enfrentar el problema del troleo y de indignación, etcétera, tiene que ver con, dice él, el trabajo político, no solo en las redes sociales, sino también el trabajo político de base, en los territorios. Él dice, hay que imitar a la iglesia evangélica, que está en todos los barrios, donde hay lugares, te tocan el timbre, te hablan, y vos tenés otra forma de comunicarte con la gente, lejos de los algoritmos de las redes sociales. Y cuando uno empieza a decir esto, nosotros ahí tenemos alguna fortaleza, ¿no? El campo popular tiene una enorme fortaleza de despliegue, no solamente en la calle online, como le dicen ahora, sino en la calle offline, donde somos mucho más fuertes y donde tenemos otras formas de comunicarnos con la población, ¿no? Tenemos una infraestructura militante, una infraestructura de pueblo organizado, difuminado en el territorio, que nos permite dar las peleas de otra manera, ¿no? Donde por ahí una provocación de expert no es tan relevante como el precio de los alimentos. Tercer desafío, para ir concluyendo, no sé cómo estoy de tiempo, veo que Andrea me mira, Diego Mayo no me está haciendo gestos, avanza un poquito más. No, todavía no. Bueno, sí, ahí levantó la manita. Bueno, tercer desafío para ir cerrando. Dice Núñez, vivimos una época de polarización, pero polarización asimétrica, donde fueron los grupos dominantes los que empezaron a irse cada vez más y más lejos a posiciones extremas, y nuestras posiciones políticas, las posiciones del campo popular, del progresismo y la izquierda en otros lugares, que eran posiciones razonables, empiezan a alejarse del centro político, como que el centro se corre a la ultraderecha, ¿no? Y entonces, esto es evidente en la Argentina, ¿no? Viendo el programa económico, el programa de Massa contra el programa de Milei, que son bien distintos al programa de Scioli contra el de Macri, ¿no? Lo que Macri proponía en relación a Cristina, que era todo lo bueno y te saco todo lo malo. Y mirá lo que es Milei, mirá cuán de mínima era nuestra propuesta en 2023, que era casi cuidar la democracia y defender y casi avanzar en nada. Dice, vivimos una época de polarización asimétrica, donde nosotros estamos más o menos en el mismo lugar y los otros nos van tirando hacia posiciones radicalizadas en esta lógica de ir corriéndote. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Te mueves al centro en lo programático? ¿O tratás de ver si vos podés tensar para el otro lado? Si hay un malestar en la sociedad, bueno, pero... Y tenemos un recuerdo en nuestra época de que había cosas mejores. ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué vamos a moderar nuestras posiciones políticas? Y él dice, ojo, hay que radicalizarse. Esta es la propuesta del libro. Hay que radicalizarse, dice, pero dice Núñez, la radicalización no es identitaria, dice Núñez. La radicalización no puede ser identitaria, tiene que ser programática. Porque bien te puede pasar que vos termines en una radicalización identitaria, donde vos reafirmás lo que sos y en lo que crees, pero en términos programáticos vas concediendo y concediendo y concediendo. Y quizás es esa la joda del adversario y del enemigo. Que vos te radicalices en tu identidad, en tu estética, en tu performance, en los símbolos que a vos abrazás y querés, pero que en el programa político concedas y concedas y concedas. Entonces Núñez dice, no, la radicalización tiene que venir por lo programático. Tenemos que hablar un lenguaje común con la gente y proponer cosas que verdaderamente aspiren a transformar la sociedad sin encerrarnos en nuestra propia identidad y nuestra mirada. Fíjense, Cristina, en la entrevista con Pedro Rosenblatt, hace para mí un gesto muy potente en este sentido, de fijar bien la posición política y tensionar las supuestas identidades que nos propone Milei. ¿Tenemos ahí un videíto? Surgen nacionalismos. A mí cuando comparan a la derecha o a esta derecha de acá con la derecha europea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ahí esta derecha de acá tiene que ver más con Macron, que aumentó la edad jubilatoria, que bajó las jubilaciones y que está de acuerdo con la guerra, de apoyar a Ucrania contra Rusia, que con Marine Le Pen, que está en contra de la guerra, que está en contra del aumento de la edad de las jubilaciones y de la baja de las jubilaciones. La derecha europea no tiene nada que ver con esta derecha, es una derecha nacionalista que descree de los valores de la comunidad europea, que es lo que está en jaque en estos momentos, que está en contra de la guerra porque sabe que esto les ha significado el aumento de todo, energía, servicios, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dice Cristina. Cristina está diciendo, a mí me hablan de la derecha y de la izquierda,
Milei es de derecha, pero en otros países la derecha se opone al aumento de la edad jubilatoria y se opone a la guerra. Y Milei me dice que es de derecha, pero es un globalista y no es nacionalista. Entonces, ¿qué está queriendo decir Cristina? No me importa izquierda y derecha. Son categorías que nos sirven, no nos ayudan a conectar con los problemas reales de la sociedad, que pueden ser oponerse a una guerra en el caso de, o qué pasa con la tercera edad de las jubilaciones, etcétera. Cristina desecha lo identitario. No me importa si es ultraderecha, no derecha, bla, bla, bla. Lo que me importa es las políticas y qué significan para la vida de la gente. En ese sentido, y verán, y me parece bien importante visualizar que estamos empezando a construir un lenguaje. Nuestra fuerza política se llama Unión por la Patria. Unión por la Patria. Porque Cristina plantea que Milei es colonial. No es ni de derecha ni de izquierda, es una posición de colonia. De colonia. Y lo nacional, con Milei diciendo que queremos ser Irlanda, Estados Unidos, otros países, desechando lo nacional que otras fuerzas políticas de otros países defienden, lo nacional está vacante en Argentina. Cristina tiene para mostrar una idea de patria que fue muy poderosa, una idea de nacionalismo que puso satélites en el espacio, pero también computadoras en manos de los pibes. Las empresas argentinas como YPF que juntaron fuerza, ese peronismo de Néstor y Cristina que fue un nacionalismo exitoso, que logró construir identidades nuevas, que supo conectar con la noción profunda de lo que es un país en el Bicentenario, que logró conectar lo nacional con lo popular, con la idea de que la patria era el otro, la grandeza de la nación en conexión con la felicidad de los demás. ¿Qué quiero decir? Tenemos un terrible acervo nuestro en nuestras espaldas para construir con la sociedad argentina una propuesta superadora a Milei que recupere todo ese acervo poderoso de los 2 años del kirchnerismo, del peronismo, que pueda agarrar los símbolos patrios y construir una salida que no nos haga jugar el juego de Milei, sino aprender a jugar mejor nosotros a la pelota y que esto se termine lo antes posible. Bien, mira, este es el libro. ¿Se ve bien? Ahí. Bolsonarismo y extrema derecha global. Una gramática de la desintegración de Rodrigo Núñez. Recomendadísimo libro para leer. Se lee en un día, 2. Es verdaderamente buenísimo. Se los recomiendo. Bárbaro. Tinta y limón es la editorial. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.